Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de esta ocasión vamos a hablar acerca de un elemento, o más bien, bueno, sí, también aparato, objeto, cosa, dispositivo para cálculos aritméticos. ¿Sí? Entonces, de este tipo de aparatos, hay versiones en las que su pantalla, por así decirlo, o en donde se muestra todo lo que se está realizando, son un poco más gráficas. ¿Sí? Y esto precisamente para realizar cálculos no simplemente aritméticos, sino también de trigonometría y estadística. Sí, entonces aquí incluso ya muy al principio de la descripción pues nos vamos viendo cómo es que hay distintas versiones que sirven a distintas funciones, no simplemente por el propósito de que existan versiones. Entonces, este elemento, ya como lo conocemos hoy en día, pues es verdaderamente portátil en comparación a las primeras versiones y pues en comparación a todo el aparato que se requería para las versiones iniciales de este mismo objeto. Es una característica muy importante, la cual vamos a pues, explicar un poco más a lo largo del video. Las versiones anteriores, por así decirlo, o lo que precedió a este elemento, fueron los ábacos, los comptómetros, los ábacos neperianos, la pascalina, la curta y todos estos sistemas numéricos que servían pues para realizar, como les menciono, estos cálculos aritméticos y para realizar estas operaciones numéricas o matemáticas de una manera pues más rápida y más confiable. ¿Sí? Una de las propiedades más tangibles de usar este tipo de elementos. Entonces, el ábaco, el comptómetro, la pascalina, la curta, ¿qué eran? ¿O qué son más bien? ¿Qué siguen siendo? Máquinas. Sí, entonces, todo este elemento, incluso hoy en día, por más avanzado que sea y por todas las características o funciones nuevas que pueda desarrollar, pues no deja de ser una máquina que nos ayuda a calcular. Entonces, siguiendo un poco más y profundizando ahora sí en lo que es la historia, el mecanismo de anticítera fue de las primeras versiones de este elemento en su forma mecánica, sí, que tenía toda esta serie de movimientos mecánicos y que no funcionaba de una manera pues tan sencilla, por así decirlo, o tan directa como lo era el ábaco. ¿Sí? Entonces con la mano simplemente movías las cuentas o los objetos que estuvieron ahí colgando para hacer funcionar pues la función del abaco, para tener una representación más visual de todos los números, y aquí pues ya es por medio de mecanismos. Entonces, para resumir, lo que hace este elemento es desarrollar funciones matemáticas y también se le asocia ampliamente, incluso ya hoy en día, como es de suponerse, con el desarrollo de operaciones, ¿sí? De cualquier tipo de operación. Esto también depende del tipo del objeto con el que estés manejando, porque como les mencioné al principio, hay para operaciones aritméticas, sí, que son de las más comunes, por así decirlo, pero también tenemos las que son las de trigonometría y de estadística. Entonces, de las primeras veces en las que se tiene registro, vaya, que fue utilizado un aparato similar a este, no de las versiones finales con las que contamos nosotros, fueron los mercaderes y oficinistas de China, ¿sí? Y de otras partes del mundo. No tengo específicamente el año porque fue realmente un desarrollo o un avance muy gradual pues de este objeto, sí, de esta cosa. Entonces es muy arbitrario o no sería justo definir exactamente un punto en el que se consolidó, por así decir, este elemento que conocemos hoy en día como la calculadora. Entonces, la forma. Pues inicialmente hay que decir que hay muchos tipos y modelos de calculadora. ¿Sí? Entonces, realmente formas así muy, muy específicas no va a haber. De manera muy general, se puede decir que la forma de la calculadora o las calculadoras se encuentran definidas por el espacio o el elemento que va a arrojar todo el seguimiento de operaciones o el resultado, ¿sí? Lo que se quiere, y el elemento que debe de alojar todos los dispositivos disponibles para poner o para introducir información al sistema. ¿Sí? Entonces, estas vienen siendo como que las dos partes principales, algo así como
como una computadora, sí, pero para simple y llanamente operaciones aritméticas, de trigonometría y de estadística. Entonces, se necesitan esas, ahora ya, lo que conocemos comúnmente como teclas, para introducir toda la información que se necesite calcular o que se necesite almacenar, y la pantalla que nos va a arrojar el resultado, aparte de poder ir viendo todo el progreso que se lleva, las operaciones y demás acciones que se hayan realizado. Entonces, la forma, el aspecto formal, más allá de esto que les acabo de mencionar, pues puede tener sus variaciones dependiendo de la marca, el modelo e incluso el país de origen o el país al que va dirigido. Pero más allá de eso, pues se debe mencionar que hay calculadoras del tamaño incluso de una tarjeta de crédito, muy pequeñas, muy portables por así decirlo. Y también pues un modelo o modelos de calculadoras que incluso traen una impresora incorporada, sí, esto ya para imprimir en pequeñas tiras de papel pues algún resultado o alguna operación que hayas realizado en ella. Ya hoy en día las más usadas son las calculadoras electrónicas y estas se dividen en dos. Las básicas, que son esas que traen pues los 10 dígitos, ¿sí? Los signos de más, menos, entre, por. Algunas otras funciones ahí que nunca he comprendido al 100% para qué se usan, pero son de las primeras que se usaron de manera común en todo el ámbito de la oficina. Sí. Y también tenemos las científicas, que aquí es en donde sí, ahora sí ya profundizamos un poco más en lo que es trigonometría y estadística. Estas sí tienen un poco más de operaciones. Y estas sí necesariamente se necesita que la pantalla tenga capacidad para arrojar más, pues más claridad en lo que quiere transmitir a través de la pantalla, así por toda esta variedad de símbolos, de lenguaje, de ángulos, de letras incluso, sí, como se sabe que se tiene que tener a la mano, que se tiene que tener a la mano en lo que son las calculadoras electrónicas científicas. ¿Sí? Y pues más allá de todo eso se debe mencionar que me imagino que debe de haber más marcas que comercialicen calculadoras, pero de las principales que encontré son las siguientes cuatro: Casio, Sharp, Hewlett Packard, o comúnmente conocido como HP, y Texas Instruments, o como también se le conoce, TI. Entonces estas son de las principales, más famosas o más conocidas productoras o comercializadoras de calculadoras, tanto básica como científica. Ahora, el material. Aquí vamos a tener que hacer lo que ya hemos hecho con otros elementos, cosas y objetos, que es que vamos a tener que mencionar lo más básico y probablemente lo que ya sepan, ¿sí? Que es que las calculadoras hoy en día, tanto la básica como la científica, pues están hechas a base de plásticos, metales y, lo más importante, circuitos. Aquí no entro mucho en especificaciones o muy de lleno a la profundidad completa de este tipo de temas, porque sí son temas muy específicos de electrónica, de sistemas, de programación. Entonces sí, creo que ese tipo de temas por sí solo pues merece un solo video de 45 minutos. Sí, y pues no es el enfoque primordial de este mismo. Más allá de eso, pues se tiene lo que es el papel para las calculadoras que tengan la impresora integrada, y ya un poco en lo que es lo de electrónica y programación, pues distintos sistemas embedidos dentro de todo lo que son los circuitos y las tarjetas que deben de traer las calculadoras para que puedan hacer sus cálculos. Entonces seguimos con la relevancia, la importancia y la trascendencia. Pues en gran medida es meramente la calculadora la última versión de todo un legado que se viene arrastrando desde hace varios siglos acerca de procesos, técnicas y maneras que se fueron transformando en aparatos y máquinas que ayuden a las personas a realizar cálculos de una manera más rápida y acertada. Sí, por ejemplo, es muy fácil asumir o podría sonar ridículo que pues no se necesita una calculadora cuando se suma 2 más 3 o 10 menos 7,
También 8 entre 4, 6 más 3, sí, ese tipo de cosas. Pero la calculadora verdaderamente se vuelve mucho, muy importante e imprescindible de manera exponencial, simplemente cuando ya nos entrometemos un poco con lo que es el punto decimal. Sí, 10.8 por 5.6, 7.3 entre 5.14 y ese tipo de cosas. Ya dejen a un lado lo que son potencias, constantes, sí que es un tema muy importante, factorial, raíces cuadradas, raíces cúbicas, todo ese tipo de, pues de acciones aritméticas y trigonométricas que realmente hacerlas a mano o simplemente saber cómo se hacen a mano, pues es muy, muy complicado o consume una amplia cantidad de tiempo. Entonces, ahí está parte de la ventaja de la existencia de la calculadora. Más allá de eso, también se debe mencionar que dependiendo de las marcas y los modelos, es ahí en donde va y recae la precisión numérica. Sí, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, al insertar en una calculadora el valor 2 entre 3, ¿sí? Que son 2 tercios, la calculadora o las calculadoras pueden arrojar el valor de 0.6 recursivo, ¿sí? Que es infinitamente 6, o también 0.666 y luego 7, o también 0.66666666666, una cantidad de 6 y al final te arrojan un 7. Entonces, pues verdaderamente el dato real de 2 tercios es 0.6 recursivo hacia el infinito, por así decirlo. La calculadora obviamente no tiene ese espacio para arrojar ese tipo de constantes, pero ahí es donde recae en gran medida parte de la diferencia entre marcas. Sí, el valor numérico 2 tercios va a ser el mismo aquí y al final del universo. Sí, entonces dependiendo de la capacidad de la calculadora es lo que se va a usar. Esto ya tiene bastante que ver con eh, que si depende de nosotros el valor de 2 tercios o qué tantos 6 necesitan, pero todo esto realmente es un tema muy, pues muy interesante, no tanto de cosas y objetos, pero que tiene que ver bastante con el mundo de las calculadoras, el alcance realmente, el fin de sus capacidades. Es muy entretenido ver incluso cómo es que intentan resolver este tipo de problemas, entre comillas, por así decirlo. Otro tema muy importante que se debe tocar es el de la educación. Muy al principio que se comenzaban a usar las calculadoras se pensaba que la calculadora iba a estorbar, por así decirlo, en el crecimiento intelectual de las personas porque no los iba a dejar hacer las operaciones por sí solos. Sí, entonces, estas, por así decirlo, estas muletas que se supondrían nos deberían de ayudar, simplemente nunca nos iban a dejar andar verdaderamente por nosotros mismos. Pero como les repito, realmente sería mucho consumo de tiempo el hecho de tener que, no sé, calcular la mitad de pi, así sencillamente, pi entre 2 por nosotros, pues por nosotros mismos, ¿no? A mano con hoja y papel. Entonces, pues hay temas de debate alrededor de todo lo que tienen que ver con las calculadoras. Ya hoy en día, pues se tiene lo que es calculadoras en las computadoras y también en lo que es tu teléfono móvil o tu teléfono celular, ¿sí? En los llamados smartphones. La calculadora ya es algo muy, muy recurrente, muy común, algo que damos por sentado, ¿sí? No, no debería ser algo bueno, no, pero lo damos por sentado, porque ya se tiene de manera, pues en físico muy, muy avanzado, pero también se tiene de manera digital y que se puede conseguir incluso por medio de aplicaciones y otro tipo de cosas. Y para finalizar se debe decir de manera muy ya compacta, procesada y resumida que la calculadora vino a salir o vino a ser por nuestra necesidad de calcular y contabilizar de una manera más rápida y segura. Sí, en esto de los números, por ejemplo lo de 2 tercios, siempre pues estaba y sigue estando, ¿no? Pero ahora ya tenemos las calculadoras. Siempre estaba lo que es el factor humano, ¿sí? El error humano, esa característica inevitable de nosotros. Entonces esto nos ayuda a tener un sistema más confiable, registros más confiables y poder precisar de números exactos cuando los son necesarios. Por este video es todo. Nos vemos luego.